si antes le daba las gracias a los organismos públicos y privados que hacen posible este certamen, ahora permítanme, por favor, que les dé las gracias a todos ustedes, porque ustedes también son parte importantísima de esta semana, a todos los que acuden tarde tras tarde, año tras año, a toda la gente que hemos fidelizado y a todos aquellos que se han desplazado desde sus ciudades fuera de Cartagena para estar aquí con todos nosotros. Vosotros sabéis quiénes sois, os llevo en el corazón todos, os llevamos en el corazón y os damos profundamente las gracias. Quiero un aplauso para todos ustedes. Bueno, y hemos llegado a nuestro tercer y no último, porque les recuerdo que mañana, por desgracia, terminamos y clausuramos, pero nos queda una tarde maravillosa. Voy a presentarles a continuación a José Calvo Pollato. Él es catedrático de Historia y doctor por la Universidad de Granada en Historia Moderna. También fue alcalde de Cabra, su ciudad natal, entre 1991 y 2000, y diputado del Parlamento de Andalucía durante 3 legislaturas. En 2005 abandonó la política activa y desde 2008 mantiene una columna de opinión semanal en el diario ABC en su edición de Córdoba. En 1995 publicó su primera novela, El hechizo del rey, a la que siguieron Conjura en Madrid y La Biblia negra. Con la novela La orden negra fue finalista del Premio Torrevieja en 2005. Fue fundador y primer director entre 2003 y 2006 de la revista Andalucía en la Historia y es colaborador asiduo de revistas como La Aventura de la Historia e Historia Viva. Ha ganado el premio Juan Varela, el Monografías de Investigación y el Accessit al Premio de Historia Social Juan Díaz del Moral. Es también premio Juan Bernier de Historia y miembro de la Real Academia de Córdoba. Su trayectoria literaria es tan amplia y extensa que sería muy larga de contar aquí, aunque citaré entre algunas de sus novelas históricas más exitosas: Jaque a la reina, La dama del dragón, El sueño de Hipatia, Conjura en Madrid, El espía del rey, El último tesoro visigodo o La ruta infinita, novela con la que ganó nuestro premio Ciudad de Cartagena en el año 2020. Hoy viene a presentarnos El año de la República. Editada por HarperCollins, es una novela cargada de misterios con la España de 1873 como telón de fondo. Nos sumerge en un periodo atractivo y convulso, aderezando la trama con una intriga detectivesca, al tiempo que nos describe ambientes propios de la época como tabernas, tertulias, balnearios, duelos, algaradas, callejeras, etc. Toda una obra maestra cargada de buena literatura, política y arte. Un aplauso inmenso y caluroso para José Calvo Pollato. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento para la presentadora. Muchísimas gracias, Laura. Saludar a Sandra, a Emilio, agradecerle a la Semana de Novela Histórica Ciudad de Cartagena, a su presidente Obdulio y a su junta directiva, el hecho de que hayan llegado a la 24 edición. Eso no es fácil en un país como el nuestro, que es un tanto iconoclasta. Por lo tanto, enhorabuena, enhorabuena con mucho fundamento. Y voy a hablarles este año de la República, pero más que hablarles de la novela, quiero contarles algo, diré, cómo construí yo esta novela. Hay quien piensa que un escritor, cuando ha entendido que tiene un asunto con el cual construir una novela, empieza a darle a la tecla. Eso no es así. Un escritor tiene que tomar muchas decisiones antes de empezar a darle a la tecla. Por ejemplo, tiene que pensar quién va a contar esa historia. ¿La va a contar alguien en primera persona? ¿La va a contar alguien en tercera persona? Contar una historia en primera persona tiene sus ventajas. El narrador está en la historia, la está viviendo. Amará, llorará, le dolerán los pies,
pero solo puede contar lo que ve o lo que le cuenta. Sin embargo, si tuviésemos un narrador en tercera persona, ese narrador en tercera persona está fuera de la historia. Por lo tanto, no siente, no le duelen los pies. Pero lo sabe todo, lo ve todo, está en todas partes. Eso para un escritor es una ventaja extraordinaria, tener a alguien que está contando la historia, que puede estar en todos los sitios, que lo puede saber todo, que puede viajar a una velocidad extraordinaria, porque en un capítulo está en un sitio y en el capítulo siguiente está en otro, a una distancia enorme. Sin embargo, no siente. Yo decidí que el año de la República iba a contarlo en primera persona. Y lo iba a contar Fernando Besora. Quienes han leído alguna novela mía y han leído Sangre en la calle del Turco, el asesinato del general Prim en una calle de Madrid que hoy se llama Marqués de Cubas, pero que en 1870 se conocía como la calle del Turco, saben que esa historia la contaba Fernando Besora. Fernando Besora era en aquel momento un plumilla, lo que hoy llamaríamos un becario, alguien que estaba buscando hacer méritos para conseguir un sitio en el mundo del periodismo y en el mundo literario. Yo decidí que el año de la República iba a contarlo también Fernando Besora, pero han pasado unos años y ahora ya no es un plumilla, ahora es el director de un periódico importante. Es el director de La Iberia. La Iberia existió. Si yo acabo de decirles que si el narrador cuenta la historia en primera persona, tiene que ver o le tienen que contar aquello que va a decirle al lector. Por lo tanto, yo tenía que escoger una serie de sitios donde Besora iba a moverse. Y decidí que esos sitios eran 3. Uno, como era director de un periódico, a la redacción del periódico llegaban muchas noticias. Es decir, sus periodistas, los periodistas de la Iberia, iban a acudir allí diciendo: en el Ministerio de la Gobernación han dicho, en la calle tal ha ocurrido, en el Congreso de los Diputados ha pasado un sitio. Besora es el director y allí recibirá una cantidad importante de información que luego le vamos a contar al lector. 2. La vida política estaba en el Congreso de los Diputados en un año como este, en 1873, en que se proclama por primera vez en España una forma de gobierno que es una república. Hasta entonces, en España, la forma de organización del Estado había sido la monarquía. Por lo tanto, en el Congreso de los Diputados iban a decirse muchas cosas. Besora, como periodista, va a acudir al Congreso de los Diputados, a la tribuna de prensa, y allí van a acudir muchos otros periodistas, y van a hablar qué impacto les produce los discursos que están escuchando. Y él podrá contar lo que está oyendo, viendo que ocurre en el hemiciclo. Yo me leí el diario de sesiones entero del año 1873, pero que nadie se asuste, no lo he copiado. Pero sí he sacado lo que creía que era más importante de aquellos discursos. Y asómbrense, quien lea el año de la República verá que muchas de las cosas que se debatían en aquel Congreso siguen debatiéndose en el año 2023. Seguimos teniendo muchos de los problemas que afectaban a la sociedad española hace 150 años. Llama poderosamente la atención. Y además los debates políticos entraban por un camino que seguimos viéndolo hoy, con ciertas diferencias. Había broncas en el Congreso, ¿eh? En el diario de sesiones aparece entre paréntesis casi siempre pitos. Había que pensar que al orador que estaba en el uso de la palabra estaban echándole lo que en mi pueblo dicen una lobada. Bronca. El presidente, no había micrófono, el presidente del Congreso de los Diputados, para imponer silencio, utilizaba una campanilla.
hubo años que se rompieron hasta 3. Imagínense ustedes las broncas que tenían que organizarse y la manera que tenía el presidente de tratar de pedir un mínimo de respeto para quien estaba en el uso de la palabra. La forma en que se trataban los diputados era con un respeto extraordinario, pese a esas broncas, pese a esos pitos. Hay un debate, el último, que lo sostienen Castelar y Salmerón. Castelar había sido maestro de Salmerón, le había dado clase en la universidad, y Salmerón había sido uno de sus mejores alumnos, probablemente el mejor. Y se atacan con dureza dialéctica, con argumentos, pero jamás se insultan. Es más, se tratan de amigos. Salmerón le dirá una y otra vez, mi maestro, y Castelar dirá, mi discípulo predilecto. Y los argumentos son duros y fuertes, pero no pasarán de ahí. Ese debate es novelesco. En la carrera de San Jerónimo, aquella madrugada del 2 al 13 de enero de 1874, hay 2 compañías, una de infantería y otra de la Guardia Civil, con sus respectivos mandos. Y con instrucciones del capitán general de Madrid, que era Pavía, ya saben ustedes lo que se dice, que entró en el Congreso de los Diputados a caballo. Allí hay 2 compañías y tienen una orden muy clara. Si Castelar gana el debate, ustedes se retiran a sus cuarteles. Si Castelar pierde el debate, ustedes entran en el Palacio del Congreso de los Diputados y disuelven las Cortes manu militari. Imagínense la situación novelesca, uno de aquellos capitanes preguntándole a un ujier cómo va la votación, porque según fuera daba una orden u otra. Y esto es histórico, pero fíjense cómo podía utilizar los novelistas preguntándole a un conserje el frío de la madrugada del 2 al 3 de enero, alguna candela encendida en la calle en que aquellos soldados están aguantando porque la sesión de las Cortes duró hasta las 7 de la mañana, toda la noche. Ese sería el segundo lugar en el que yo quería situar a Besora. Iba a estar esa noche del 2 al 3 de enero también. Y un tercer sitio que a mí me iba a permitir contarle con la voz de Besora al lector qué pasaba en Madrid, fuera de la estricta política que se debatía en el Congreso de los Diputados. Y el Madrid del 19, como en otras ciudades, era el Madrid de las tertulias. Había cafés con tertulias, donde se reunían escritores, pintores, artistas de todo tipo, políticos, y hablaban de literatura, hablaban de pintura, hablaban de arte, hablaban de lo que ocurría en la calle. Y una de esas tertulias yo la sitúo en un café donde existió una tertulia, el Suizo, el Café Suizo, y decidí que los contertulios, ahora los llaman tertulianos, que los contertulios fueran quienes a mí me interesaba que allí estuviesen. Que allí estuviese don Benito Pérez Galdós. ¿Saben que Galdós publicó 4 novelas en un año? Y no tenía internet, ni siquiera máquina de escribir. Los 4 primeros episodios nacionales, Trafalgar, la corte de Carlos IV, el 12 de mayo y Bailén, los publica en 1873. Yo quería que Galdós estuviera en la tertulia, y quería que estuviera en la tertulia don Juan Valera. Es que era de Cabra y yo también. Pero además, es que Valera estaba escribiendo Pepita Jiménez. La publicó en marzo del 74. Tiene que estar escribiéndola en el 73. Y a mí me interesaba poner a Galdós y a Valera hablando de literatura. Galdós, que es mayor, Valera, que es mayor que Galdós, le dirá que no se fíe de sus editores, que lo engañan, seguro. Poco ha cambiado la cosa. Le preguntará qué título le va a dar a la novela. Y cuando Valera le cuenta que, en fin, hay una dama viuda, jovencita, guapísima,
que ha encandilado, ha enamorado a un seminarista, Galdós le pregunta: ¿está seguro usted, don Juan, de eso? Porque a usted lo excomulgan, a usted lo echan por hereje, algo parecido. A mí me interesaban esas tertulias, o que apareciese Casado de la Lisal, porque quería hablar de que ese año se inaugura la Academia Española en Roma, y su primer director fue Casado de la Lisal, un pintor que seguro todos ustedes identifican si yo le digo que fue el autor del cuadro en el que el general Dupont está entregándole en Bailén la espada al general Castaño. Ese es Casado de la Lisal. Casado de la Lisal fue el primer director de la Academia. Bueno, pues esos son los 3 sitios por donde yo voy a mover a Besora. Su periódico, del que es director, el Congreso de los Diputados y una tertulia a la que él efectivamente va. Y hablan de las cosas que están ocurriendo. Alguien viene de Barcelona, le dice: ¿Qué pasa en Barcelona? Y dice: pues mira, allí hablan ya de política, quieren una especie de autonomía, de tal. Dicen que hubo una corona catalano-aragonesa. Y hay un catedrático de historia allí, republicano, de la facción de Castelar, que se llama Moraita, y dice: no diga usted tonterías, hubo una corona de Aragón. Pero hay un acontecimiento que es el movimiento cantonal. En el verano de 1873 los cantones afloraron porque un sector del republicanismo federal, los llamados intransigentes, que serían los radicales de nuestro tiempo, querían construir una república de abajo arriba. Es decir, que se fueran proclamando repúblicas en muchos sitios que luego se irían federando, coaligando, hasta constituir la República Española. Había republicanos unitarios, el caso de Castelar, que entendían que la república no debía ser federal, sino con un poder concentrado en un gobierno central. Es decir, hay diferentes opciones de republicanismo que van a ir apareciendo en las páginas de la novela a lo largo de la misma. Pero a mí me interesaba que Fernando Besora viniera a Cartagena, porque el cantón por excelencia, no lo voy a decir porque estoy en Cartagena, sino porque es que es así. Hubo muchos cantones sobre todo en el sur y en el Levante. Ahí es donde está el movimiento cantonal, pero en mi tierra, en Andalucía, hubo cantón en Cádiz, hubo cantón en Granada, hubo cantón en Sevilla, en Utrera. Utrera estuvo a punto de declararle la guerra a Sevilla por una cuestión del Índice. Y hay cantones en el Levante, pero el cantón por excelencia es Cartagena. Tiene mayor capacidad de enfrentamiento al gobierno de Madrid. En buena medida porque aquí estaba una parte importante de la Armada, y además las mejores unidades que en aquel momento tenía la Armada Española estaban surtas en el puerto de Cartagena. Y los cantonalistas se hicieron con esos barcos. Por cierto, todos ustedes conocen, ya lo contó Sender en Mr. Witt, que cuando se apoderaron del castillo de Galeras, los cantonalistas se les olvidó llevarse una bandera, que era una bandera roja. Se llevaron lo mejor que encontraron por el color rojo, era la bandera otomana, y la izaron. A Madrid se puso un telegrama diciendo: en el castillo de Galeras ondea la bandera turca, y pensaron que los otomanos se habían apoderado de Cartagena, ¿no? Y un cantonalista, es histórico, se abrió las venas, y la media luna blanca y la estrella blanca que tiene la bandera turca fue teñida de rojo para que no hubiera mayores confusiones. Yo tengo que traer a Besora a Cartagena. ¿Cómo? Besora está casado con una dama que se llama Paloma Azpeitia. Y yo en el epílogo de Sangre en la calle del Turco había dicho que no iban a tener hijos, que no tuvieron hijos. Así es que ahora no los podían tener 3 años después. Pero yo sí podía dejar a Paloma Azpeitia embarazada y que abortase. Y que el médico, para que se recuperase, le mandase tomar las aguas, ir a eso que ahora llaman un spa, y que toda la vida se ha llamado un balneario. Y balnearios en España, cuando yo cogí el mapa de los balnearios de España, no se pueden ustedes imaginar los balnearios que en España hay, el mapa lleno. Pero el mapa tenía que estar en Murcia, claro, tenía que estar cerca de Cartagena para que Besora viniera a Cartagena. Fíjense las trampas que utilizamos los novelistas.
y yo decidí que el balneario era Cartagena. Viene Besora y cuando está allí se entera de que ya el cantón de Cartagena ha hecho eclosión. Mes de julio del año 73, vendrá a Cartagena, se paseará por las calles de Cartagena, verá las cosas que están ocurriendo, me tomo algunas libertades, sitúo una taberna a la que denomino una sotana. Nunca existió en Cartagena una taberna sotana, pero estábamos cerca de una iglesia, los curas iban mucho por allí, había muchas sotanas en la taberna, y yo dije, bueno, pues este es un nombre adecuado. Y allí va a aparecer Besora con don Gumersindo y con una serie de personajes para contar lo que ocurre en esta ciudad durante una buena parte de su resistencia como cantón. Está siendo asediada por las tropas de Martínez Campos, bombardeada. En algún documento leí también quedaron 28 casas que no fueron destruidas o que no sufriesen algún daño importante como consecuencia de los bombardeos, y que el número de muertos se elevó a más de 6.000, ¿no? De hecho, la República ha fenecido, ahora les explicaré por qué y voy terminando, y el cantón de Cartagena sigue existiendo. Incluso el disparo de la Armada les permitirá difundir la idea cantonal por muchísimos lugares del Mediterráneo. Irán a Alicante, a Valencia, incluso bajarán hasta el Mediterráneo Sur, Almería, Motril, Málaga, etcétera, ¿no? El gobierno central terminó por declarar a esos barcos piratas. Eso significaba que cualquier otro país podía atacarlos incluso dentro de las aguas jurisdiccionales de España. Y de hecho hubo barcos ingleses y barcos alemanes, la Karl Friedrich, por ejemplo, que atacaron a los barcos cantonales, ¿no? ¿Cómo termina esa Primera República? La Primera República fue un periodo de inestabilidad política muy grande. Parte por las diferencias de los republicanos, unos federales, otros centralistas, entre los federales divididos a su vez. La República también está amenazada, como muchas de nuestras formas de gobierno, por un golpe de Estado. Hubo un intento en abril. De hecho, las Cortes las disuelven tropas del general Pavía. Se sucedieron 4 presidentes. La República se ha proclamado, fíjense, el 11 de febrero de 1873, Amadeo ha renunciado al trono, ha abdicado, se proclama la República al día siguiente, y para mí la República ha terminado en esa madrugada del 13 de enero del 74, es decir, no ha durado 11 meses. Alguien podría decirme, oiga, la República dura hasta el 74 cuando Martínez Campos en Sagunto se pronuncia al frente de una brigada de caballería y proclama al príncipe Alfonso como Alfonso XII. Bien, es verdad que teóricamente la República no se había anulado, pero Serrano, como va a gobernar, es a golpe de decreto, manu militari, no existe cortes, no hay manera de controlar al gobierno, es decir, es prácticamente una dictadura, aunque teóricamente no se hubiese anulado, las Cortes no hubiesen anulado la forma de gobierno republicana que habían proclamado el 11 de febrero. Bueno, si ustedes quieren, teóricamente la República llegaría hasta el 29 de diciembre del 74, aunque Martínez Campos da el pronunciamiento, pero ha muerto en esa madrugada del 2 al 3 de enero. Y se suceden 4 presidentes de gobierno en menos de 11 meses. Creo que no tengo que dar más datos para entender qué fue la inestabilidad política del tiempo, ¿no? Además, las dimisiones de estos presidentes de gobierno fueron muy variadas, ¿no? Figueras salió de un congreso de ministros, se fue a la estación de ferrocarril, se montó en el tren y se largó a París, se despidió a la francesa, ¿no? No dijo ni adiós. Me llamó siempre mucho la atención de cómo dimite Salmerón. Miren, Salmerón había sido ministro de Justicia en el gobierno de Figueras. Y Salmerón había abolido la pena de muerte. Por primera vez se abole la pena de muerte en España, siendo el ministro de Justicia. Unos meses más tarde, siendo presidente del gobierno, tiene que firmar unas penas de muerte. Cualquiera de ustedes se preguntará, pero bueno, la pena de muerte no estaba abolida. Sí, menos en el Código de Justicia Militar. España estaba en guerra. Tenía guerra en Cuba, tenía guerra con los carlistas, tenía la guerra cantonal que ya se había desatado.
Y hay unos soldados que se habían pasado al enemigo, luego los han apresado, juicio sumarísimo, condena a muerte, y esas condenas tienen que ser firmadas por el presidente del gobierno. Es cierto que Salmerón tenía muchos otros problemas, pero Salmerón decide dimitir antes de firmar unas penas de muerte por coherencia política, por ética. Exactamente igual que ahora, ¿verdad? Salmerón decide renunciar a ser presidente del gobierno porque se niega a firmar unas penas de muerte que, siendo él ministro de Justicia, ha abolido. Llama la atención. Y sobre todo en el tiempo que nos está tocando vivir. Esa madrugada del 2 al 3 de enero, en las circunstancias que yo les he dicho, termina la novela. Termina la República y yo prácticamente doy la novela por concluida. Acabo. Hay quien piensa, voy a hacer una defensa de la novela histórica, hay quien piensa que escribir una novela histórica es muy fácil. Y no lo es. Y le voy a decir por qué no. En una novela histórica, los hechos históricos no se alteran. No estoy diciendo que no se puedan escribir novelas en las que los hechos históricos se alteran, pero ya no serán novelas históricas, ya será otra cosa. En una novela histórica los hechos no se alteran. Es cierto que el escritor puede introducir elementos de ficción, ya lo creo, que interactúen con los elementos históricos. Y puede haber personajes históricos que interactúan con los personajes de ficción. Fernando Besora no existió nunca. Su mujer, Paloma Azpeitia, bueno, Paloma Azpeitia sí existe. Es una cuñada mía, que me había dicho muchas veces, Pepe, sácame en una novela, y yo no la sacaba. Hasta que una noche me dijo, mira, aunque sea de puta, pero sácame en una novela. Yo la saqué de señorita de buena familia, porque no se merecía menos. Es decir, en una novela histórica pueden aparecer elementos de ficción, ya lo creo que sí, pero los hechos históricos no se alteran. Por lo tanto, quien sepa un poquito de historia sabe cómo termina la novela. Yo puedo coger una novela como, por ejemplo, La Ruta Infinita, por la que tuvisteis la deferencia de darme el premio Ciudad de Cartagena, y poner la tormenta más terrible en el mar que ustedes puedan imaginarse. La Victoria hace agua por todas partes, ha perdido el velamen, está desarbolada, pero quien sepa un poco de historia sabe que el Cano termina llegando a Sanlúcar de Barrameda, o sea, no hay más cosas, y luego a Sevilla. Por lo tanto, se conoce el final. Otra cosa es que se meta una trama. Yo he introducido aquí una trama, a la que no tengo tiempo de dedicarle ni siquiera un minuto. ¿Se imaginan ustedes una novela negra del tipo de Agatha Christie, por ejemplo, en que antes de empezar a leer ya sabemos quién es el asesino? Escribir una novela histórica no es fácil. Y quiero romper una lanza y dejarlo claro aquí esta tarde en Cartagena. Quiero hacerlo porque a mí me parece que es un género extraordinario para conocer nuestra historia y desde luego para algo que ha dicho Sandra y que yo suscribo plenamente. Conocer nuestra historia y defenderla. No es cuestión de sustituir la leyenda negra por una leyenda rosa, no. Pero tenemos la historia de un gran país, una gran historia, y en que se han hecho cosas mal, ya lo creo, pero se han hecho muchas otras cosas bien. ¿Saben ustedes cuántas universidades fundaron los ingleses en la América colonial inglesa? 0. Un colegio, que luego sería Yale. El que quisiera estudiar a Cambridge o a Oxford. Nuestros antepasados no dijeron a Salamanca o a Alcalá, fundaron 28 universidades. Saquen pecho. ¿Hay algún monumento patrimonio de la humanidad en la América colonial inglesa? ¿En América? Ninguno. En la América hispana hay 27. Sigan sacando pecho. Y el otro día leía las leyes de India hace 1512, las que se hicieron en Burgos.
¿Saben ustedes qué decía en una de las cosas? Cuando una nativa, una india, dé a luz, estará 3 años sin trabajar porque tiene que cuidar a su hijo. Y parece que ahora estamos descubriendo el mundo. Saquen pecho. Hicimos cosas mal, nuestros antepasados, pero hicieron muchas cosas bien. Pero nos escribieron la historia, ingleses, franceses, holandeses, y nos la hemos creído, lo digo en presente, no digo nos la creímos, sino que seguimos creyéndonosla. Bueno, pues hasta allí donde la novela histórica, con toda la dificultad que tiene escribirla porque se conoce el final, permite acercarnos a nuestra historia, esa historia de la que, con puntos oscuros, podemos sentirnos orgullosos, hemos ayudado mucho a difundirla. Y se lo dice un profesor de historia. Muchísimas gracias.